Gerardo Guzmán, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días aquí en Entre Líneas. Abrazo desde México. Igualmente, Patricia, gracias. Supongo que ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, por supuesto, Gerardo Guzmán, para que nos hable sobre este fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre los aranceles, que enojó al señor Trump. Sí, bueno, pues sí, Patricia, pues hoy desde el otro lado arrancamos la semana con más de 52 millones de personas afectadas por una poderosa tormenta invernal. Le llaman un ciclón bomba, que deja hasta el momento a más de medio millón de residentes sin electricidad, autopistas y puentes cerrados, decenas de miles de vuelos cancelados o retrasados, y una ciudad de Nueva York que se mantiene en toque de queda. No es por el Mencho, sino es por esta Sí. bomba climática que ha generado toda esta conmoción en el noreste del país. Mientras, los mercados nacionales e internacionales arrancan también con un cauteloso optimismo tras el duro revés que sufrió la política arancelaria de Donald Trump luego del fallo del viernes de la Suprema Corte de Justicia, que declaró como ilegales esos gravámenes al usar de manera inadecuada la ley de sanciones económicas en caso de emergencia. De hecho, con los nuevos aranceles del 15% anunciados por el presidente este fin de semana, la situación comercial hoy poco ha cambiado en los puertos de entrada. Y lo que sí ha cambiado es el tono en el manejo de control de daños ante la furia expresada por el presidente el viernes, atacando a la Suprema Corte de Justicia, a los jueces que votaron en contra de su política arancelaria y sobre todo tratando de brindar certidumbre no a los mercados, Patricia, sino más bien certidumbre de que Donald Trump continúa con la autoridad y el poder de seguir controlando las importaciones y las exportaciones de este país. Es decir, que mantiene el control y la autoridad sobre la política comercial, la política de tratados de libre comercio con distintos países. Pero llama la atención que hoy países como China y bloques económicos importantes como la Unión Europea están empezando sus labores con una cautela optimista, como un optimismo cauteloso, debido a que tomaron con beneplácito la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero ya conocen las reacciones del presidente Donald Trump y por eso hay un mensaje, por ejemplo, de la Unión Europea que llama la atención indicando de que necesitamos que el presidente cumpla con los acuerdos comerciales, con los compromisos comerciales a los que llegamos durante las negociaciones después de implantar su política arancelaria. Y en el caso de Asia, ellos han sido mucho más cautelosos al afirmar que esto es bueno, pero tenemos que esperar cómo van a reaccionar las autoridades de Estados Unidos en la implementación de este nuevo arancel del 15%, porque hay que decirlo con todas sus letras, Patricia, toda esta serie de vaivenes en la política arancelaria anunciada desde abril del año pasado por Donald Trump llevó a Estados Unidos a supuestamente llegar a acuerdos comerciales de manera individual o grupal con distintos países. Pero hasta la fecha, Patricia, ninguno de esos acuerdos o tratados se han firmado, a pesar de los anuncios y ruedas de prensa o comunicados de prensa que emitió el gobierno estadounidense. Ni un solo acuerdo, ni un solo tratado tiene estampada la firma de las partes. Entonces, este fallo de la Suprema Corte de Justicia llega en un momento en donde ni siquiera había acuerdos comerciales sellados utilizando la herramienta arancelaria para forzar precisamente esos acuerdos comerciales. La mayoría de ellos estaban en conversaciones, había compromisos no escritos, muy bien anunciados, pero nada en concreto. Por lo tanto, prácticamente muchos inversionistas, muchos empresarios están hoy todavía con mucha incertidumbre. Quienes sí gozan de una gran certidumbre son las personas con quien sí, los países con quien sí han firmado tratados comerciales, como es el caso de Canadá, como es el caso de México y otras naciones, donde ya existían desde antes de esta política arancelaria, ya había acuerdos firmados que se tenían que respetar y por eso vuelve a tener un lado positivo el caso de México y el caso de Canadá a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia este fin de semana. Y otro detalle importante, Patricia, lo que también queda inhabilitado por completo es el uso de los aranceles para cuestiones geopolíticas
o para presiones precisamente de carácter militar, intervencionista de Donald Trump. Estos nuevos aranceles que anunció el fin de semana, que están basados en dos secciones de la ley aprobada por el Congreso, que son secciones que tienen que ver con imposición de aranceles de manera temporal, que estamos hablando de que es, por ejemplo, la sección 122, que es la que se basa este 15% anunciado este fin de semana, que todo solamente tiene una vigencia de 5 meses y que tiene que después ser ratificado por el Congreso si se quiere ampliar otros 5 meses. Bueno, ese tipo de arancel no aplica para, por ejemplo, lo que usó Donald Trump en materia arancelaria para amenazar a México para no enviar petróleo a Cuba. Esa amenaza arancelaria para fines políticos no puede utilizarse más. Lo mismo que utilizó, se acordarán, cuando hizo su crítica contra el arresto o el juicio a Bolsonaro y por lo tanto le estaba imponiendo más del 40% de aranceles a Brasil. Bueno, eso ya no se puede utilizar, y mucho menos para lo que intentaba hacer en Groenlandia, que amenazó a los países europeos que no apoyaran la entrega de Groenlandia a Estados Unidos, que les iban a poner un arancel del 10%, eso tampoco se puede utilizar. Entonces, este nuevo arancel que anunció este fin de semana solamente tiene aplicaciones muy limitadas en poderes comerciales muy específicos y tiene que estar ratificado después de estos 5 meses de vigencia por el Congreso. Luego está lo de la sección 301 famosa, que es para utilizar los poderes del gobierno no para imponer aranceles, sino para iniciar investigaciones sobre relaciones comerciales injustas, desequilibradas, y eso lleva tiempo, por lo menos 2 años, para después, como resultado de que encontraron alguna falla, se puedan tener el derecho de imponer algún tipo de arancel o castigo o sanción, pero eso se lleva mucho tiempo. Entonces, en términos reales, Patricia, la situación de Donald Trump en el uso de los aranceles para sus fines políticos o, como lo ha dicho, para enriquecer el país, quedaron completamente deshabilitados. Pues sí, Gerardo Guzmán, estos vaivenes arancelarios de Trump, me gustaría preguntarte, ¿cómo afecta a los ciudadanos en Estados Unidos? ¿O tiene afectaciones o no? Buenísima pregunta, Patricia, porque evidentemente esta política arancelaria establecida por el año pasado y que provocó muchísima incertidumbre en los mercados y que asumiera en la mayoría de las empresas ese costo adicional para no incrementar del todo el precio de productos esenciales para muchas personas aquí en los Estados Unidos, pues ha tenido efectos negativos para la economía de este país. Se habla de que un incremento en el gasto promedio de la población el año pasado de $2,000 al año. $2,000 al año está gastando más la gente por el incremento de los precios en productos como, por ejemplo, la carne, el café y algunos productos, por ejemplo, juguetes, ropa para el regreso a clases, el calzado. Ahí, perdón, Patricia, es que se me está cerrando la garganta, No te pero preocupes. ahí es donde existe mayor afectación. Y la esperanza que había a raíz de, a raíz de lo que ocurrió el viernes es de que de inmediato hubiese un cambio en los precios o algo por el estilo, y no. Desafortunadamente, todo el efecto negativo en el alza de precios continuará por lo menos en los próximos año y medio o 2 años, porque mucho de lo que se está exigiendo ahora y se va a llevar a litigio es de que Donald Trump o el gobierno regrese esos aranceles a las empresas que cubrieron ese costo arancelario. Y pues en lo que sigue el litigio es muy difícil que una vez que recuperen ese dinero se lo devuelvan también a la población o en una reducción de precios. Lo que se calcula por parte de analistas comerciales es de que esa alza de precios en el café, en la carne y en algunos artículos de importación se va a mantener por lo menos en los próximos 2 años, y eso va a generar pues una posible recesión. El año que viene, en el 2027, se espera que Estados Unidos caiga en una recesión o una inflación superior a la que tenemos en estos días. Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, te apreciamos muchísimo tu información y te mandamos un abrazo hasta los Estados Unidos desde aquí, desde México. Muy interesante lo que nos has dicho, sobre todo las repercusiones que los ciudadanos estadounidenses están viviendo tras estos vaivenes arancelarios del señor Donald Trump. Abrazos, Gerardo.
Gracias a ti, Patricia, un abrazo para ti. Obviamente también estamos muy pendientes de las reacciones aquí en Estados Unidos a lo que ocurrió con el Mencho, porque pues va a ser interesante que revisemos no sé si en un espacio diferente, cómo aquí los medios de comunicación y la población siguieron de cerca lo que estaba ocurriendo en el occidente del país. Pues muy interesante lo que nos dices, es decir, estaban muy atentos a lo que se vivía con este operativo en el que quedó abatido el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación allá en Estados Unidos. Exacto, porque te lo digo, por ejemplo, los titulares que empezaron a surgir en medios norteamericanos, en medios en español y medios en inglés. La violencia se desata en México. México en llamas. Caos en calles y aeropuertos de México tras la caída del Mencho. Esto refleja el modo de cubrir este histórico momento que se estaba viviendo efectivamente en el país vecino, pero estaban muy lejanos a lo que realmente estaba ocurriendo en el país. Sin embargo, la situación empezó a cambiar en su narrativa a raíz de la respuesta oficial del gobierno estadounidense en torno a lo que estaba ocurriendo en México. Y cuando vinieron las felicitaciones, los reconocimientos por parte del Departamento de Estado, por parte de la Casa Blanca, de lo que habían logrado, y sobre todo poniendo énfasis de que fue el ejército mexicano el que actuó, y que sí, Estados Unidos apoyó en materia de inteligencia, eso empezó como a girar la atención, y te lo dejo con la reacción que tuvo el New York Times, de decir, caos y violencia en México por la captura del Mencho, ahora habla de quién tomará el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ya dan la vuelta a la página y más se centran hacia el futuro, hacia lo que puede ocurrir. Pero lo que sí hay que decir es de que estamos hablando de que debido a este pánico que se generó, pues obviamente hubo caos, eso sí, en aeropuertos de Los Ángeles, aeropuertos de Texas, aquí en Atlanta, Georgia, en Florida, en Chicago, donde muchas personas o tenían pensado viajar a Guadalajara o regresar de Guadalajara, pues se vieron cancelados miles de vuelos por la situación que se pensaba que ocurría en los aeropuertos, que después se aclaró que fue un pánico basado en rumores en aeropuertos internacionales, ¿no? Entonces, así es. Pero sí hubo cancelaciones y afectaciones en pasajeros de este lado en los Estados Unidos. Afortunadamente ya entre hoy y mañana se están retomando completamente la normalidad en cuestión de vuelos y afortunadamente ya muchas personas, te hablo de unos amigos que tuvieron que pasar la noche en Los Ángeles y que tenían que regresar a Guadalajara ayer, pues no pudieron hacerlo, ¿no? Pero ya hoy retoman su vuelo y pues están más tranquilos. Pues gracias nuevamente, Gerardo Guzmán, de verdad, por tu valiosísima información. Un abrazo. Igualmente, Patricia, un abrazo. Gracias.